Vane, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Sebas, ¿tú qué tal? Excelente, todo muy bien. Acá con algo de calor, un clima medio veraniego, Órale. pero todo muy bien. Y en este encuentro para ver qué sale de esta serie de videos que venimos haciendo. Eh, Vane, ¿qué repercusión tuviste? ¿Te llegaron comentarios? ¿Pudiste charlar con alguien que te haya comentado no sé, qué le parecía? A mí justamente, te pregunto porque justamente hace poquito me hicieron una pregunta de este tema y bueno, Ujú. la respuesta fue que en breve estábamos sacando un video puntual de esto que generaba un poco de incertidumbre el tema de cómo el tiempo puede ser moldeado. Entonces digo, bueno, Exacto. ya a raíz de esa pregunta me daba la sensación de que venía muy bien poder ampliarlo, amplificar un poco más este tema que es, para el que tiene curiosidad, es muy intrigante, es muy incierto y si lo ves desde la parte iniciática y de estudio, es muy concreto también, porque Ujú. anterior a esto, o sea, sin saber esto, vos tenés mucha incertidumbre. De hecho, creo que la vez pasada habíamos comentado que los científicos mismos no se meten mucho con el tiempo, porque lo ven desde la parte cruda, rígida y desde el saber, desde la ciencia, y si no se toma una cuestión de saber iniciático, saber oculto, no se tiene algo en concreto para poder sacar herramientas, moldear, entender. No sé, ¿a vos te pasó algo en este tramo de que te hayan comentado o algo que quieras compartir? Pues justamente eso, que, o sea, estamos como muy atrapados en que el tiempo es lineal, que el pasado ya pasó, que el futuro todavía no viene y que lo único que vives es el presente. Pero Ujú. en realidad, si te pones a pensar eso, el único que no existe tampoco es el presente. O sea, si lo ves como de esa forma lineal, porque el presente está siendo un pasado constante, ¿no? O sea, esto ya pasó, ya pasó, ya pasó. Entonces es como, o sea, lo que podrías tener como más sólido, por decirlo de alguna forma, es el pasado. Pero en realidad, como bien lo dices, cuando estás en iniciación, pues te das cuenta que no, o sea, que el tiempo es, o sea, no hay un tiempo lineal, no tienes por qué seguir en un tiempo lineal, ¿no? Y sí me preguntaban, pero ¿cómo entonces, cómo haces el tiempo? O sea, romper ese paradigma de la linealidad del tiempo es como un shock para muchas personas, ¿no? Claro. ¿Cómo podrían ¿Cómo podrían ellos darle un twist para poder entender que el tiempo no es esa línea que normalmente se dice que es? Claro, es que es buenísimo esto porque es lo que uno normalmente se pregunta. Y desarrollando algunos conceptos, entras claramente como, mira que esto es importantísimo y aparte es muy atractivo porque eh, lo mismo que hoy decimos como de movida, pero sí, claro, el tiempo lineal va de acá para allá, lo vemos totalmente obvio Ujú. si tocamos algunos temas y clarificamos tres puntos básicos, se nos torna de igual forma, pero con la idea de que el tiempo es circular. Entonces, Ajá. es muy loco porque hasta ahora decís, no, no puede ser el tiempo circular. Y cuando lo ves desde ese lado, decís, ah, no puede ser el tiempo lineal entonces. Ajá. O sea, estamos más cerca del tiempo circular de lo que creemos, porque fíjate que vos decís, muy bien, el presente parece que se nos escapa de las manos, se nos escurre. Y Ujú. el presente, de por sí, inscripto en su palabra, es algo
que está presente, ¿sí? Es algo es de anterior. Entonces, Ujú. decimos, ¿qué pasa acá? O sea, si el tiempo presente es el de ahora, ¿por qué tiene inscripto esta parte que es anterior al CENTE, digamos? Es como si fuera Ajá, sí. anterior al CENTE. ¿Y qué hay anterior al CENTE? Anterior al Ujú. presente supuestamente está el pasado, pero el pasado Exacto. también te habla de un ¿qué pasa? Algo pasa. Hay un pasado que pasa. ¿Qué ¿Qué pasa ese pasa? Ajá. pasado? O sea, la pregunta es, Ujú. ¿qué pasa ese pasado? Y ese pasado, Ajá. ¿a dónde lo pasa? Entonces, si hay algo que pasa y nosotros, bueno, no tengo un tablero como para mostrar, pero si nosotros haríamos un círculo, ¿sí? Ujú. Y alojamos el presente en el medio, Ujú. ese pasado que pasa algo podría ser esta cola que viene acá y envuelve el círculo y vuelve hacia ese pasado, hacia ese presente, Sí, ¿sí? sí. Entonces, eh, linealmente lo muestra en lo que es, por ejemplo, la roca Hopi, de los Ujú. indios Hopi, también tiene esa estructura donde hay un tiempo que lo muestra gráficamente, tiene un tiempo circular y hay un tiempo lineal. Esto no quiere decir que el tiempo lineal esté mal y el tiempo circular esté bien o que funcione uno o funcione el otro. Ya a Ujú. esta altura estamos un poco acostumbrados a ver que desde la iniciación nunca se descarta nada. O sea, se Exacto. incorpora, ¿sí? Se toma absolutamente todo, de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomarme a mí sin tomarme a mí. O sea, Ajá. siempre tenemos este juego dialéctico que Sí. lo que incluye es para tomarme a mí, tengo que tomarme también ese yo, que es otro que está dentro mío, que es más representado como el ego, ¿sí? En lo que es Ujú. analíticamente hablando. Pero Sí. la representación gráfica, por decirlo de alguna manera, tiene que ser de un otro. O sea, tengo que imaginarme que somos dos, pero en uno. Sí. Ese otro muchas veces me juega la trampa de jugarme que es otro. Y entonces yo propiamente dicho, dependo de ese otro que me está generando realidad. Entonces, ¿genero yo realidad? No, me la está generando el otro. Y ese El otro otro. es el ego. Entonces, Ajá. ahí se empieza un juego dialéctico donde la dialéctica es necesaria para para el iniciado, siempre va a ser necesaria, pero va a ser necesaria Ujú. tenerla en cuenta. No te olvides que iniciado, ¿qué significa iniciación? Significa, ¿Me preguntas? Ah, digo, sí, claro, dale, lo dale, comparto, dale. digo, Sí, dale, dale. iniciación significa entrar en lo oculto de uno mismo, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, yo no puedo iniciarme, todo iniciado lo que buscaba es conocerse a uno mismo. Ir al viaje Ujú. iniciático significa justamente eso. Hay muy pocos que lo digan, pero porque no sé si lo desconocen o no lo tienen bien en claro, pero la Ujú. iniciación es justamente eso lo que diferencia de ser un iniciado o no ser un iniciado. Por eso, cuando vos escuchás al macro hablando de el presente, el todos somos uno, se hace como un eslogan un poco mucho de totalmente vacío Exacto. de contenido. ¿Por qué? Porque ese yo, no como ego, sino yo, como propiamente dicho, mí, Ujú. no está inscripto en ese yo. O sea, la dialéctica está separada. Entonces, para poder generar una iniciación, ser un iniciado con las palabras en completo, en mayúscula, es necesario hacer un viaje en mí, hacia mí. No es hacia el otro, es hacia mí. Entonces, haciendo un Claro. viaje interior es la única forma que tiene eh, el iniciado de poder hacerse iniciado, conociendo esa dialéctica. Entonces, la dialéctica siempre la vamos a tener de aliada, igual que vamos a tener de aliado el tiempo, tanto como lineal como circular,
¿Por qué? Porque los dos generan realidad propia. Pero, ¿qué pasa? Ujú. La idea es conocer cuándo hay que usar uno y cuándo hay que usar otro. Esa es la clave. Maravilloso. Sí, sí, sí. Esa es la clave, porque ahí es donde vas a entrar en tu viaje interior, donde vas a ir desde el lado de la ciencia, o sea, como paradigma, y vas a ver cómo es que la ciencia tiene sus límites en generar X realidad, cómo la economía tiene sus límites en generar esta otra realidad, y así con los cuatro paradigmas imperantes que ya conocemos. Eh, Exacto. Desde la parte iniciática, con el viaje hacia uno mismo, esa realidad es tan propia que uno la puede moldear. Entonces, ¿la puede moldear desde qué lugar? La puedes moldear desde algo que es inseparable como el tiempo-espacio. El tiempo-espacio es Ujú. uno, desde la parte científica también lo mostró muy bien Einstein, que trabajaba mucho lo que era el tema del tiempo y el espacio y Ujú. reflejó que lejos está de decir que lo inventó, no lo inventó nada. Él Claro, no. puso, Sí, puso en título sí. lo que ya se sabía, pero no lo tenían presente como tal. Y no nos olvidemos que el propio Einstein dijo que eso que él planteaba no lo había descubierto en las universidades. Hay fotos de Einstein que están en internet, la puede buscar cualquiera, que eh, está ni más ni menos con los indios Hopi, los que estábamos Ajá. comentando anteriormente. Los indios Sí. Hopis, para hacer un resumen cortito, son los indios que manejaban eh, muy bien la parte energética, ¿sí? Tenían muy en claro la parte energética. De hecho, del Tíbet, que uno a veces tiene la llegada como que del Tíbet es la parte más alta de lo que se maneja energéticamente, fue a verlos un monje tibetano eh, cuando descubrieron, a ver, hay una parte de los Hopi que es un poco mitológica, no se sabía bien en un momento, hoy ya se están y están bastante más turísticos que otra cosa, pero en su momento los Hopis habían desaparecido cuando fue que Ujú. el conquistador español empezó a conquistar todas esas áreas. Entonces los Hopis desaparecieron, se los creía totalmente desaparecidos, pero en realidad lo que hicieron fue una burbuja energética para que no se los encuentre. No los Y, encontraron, ajá. exacto. Y bueno, vos sabés que hay muchos que piensan que los Hopi como sociedad eran tomados como que por un miedo se escondieron y en realidad no se escondieron por eso, se escondieron desde el punto más iniciático posible. ¿Por qué? Porque el mago, el iniciático, siempre va a esperar su oportunidad. ¿Y la oportunidad cuál es? Es la oportunidad que más le convenga. No es la oportunidad de ir a pelear ante el gigante cuando tiene todas las de perder. No, eso no es de un Ujú. iniciático. O sea, el iniciado va a estudiar la situación y va a ver qué es lo que más le conviene a él. Y si en ese momento le conviene ocultarse, que no es esconderse, es ocultarse, Claro. para surgir o resurgir cuando mejor lo crea. ¿Sí? Ujú. Eso es un pequeño resumen que lo quería mencionar, es lo que hicieron los indios Hopi. Pero fíjate que manejaban algo tan grande que podían generar una burbuja energética donde no ser vistos. Y tuvieron ni más ni menos que 500 años escondidos ahí, Ujú. ocultos más que escondidos. Entonces, Sí, sí. eh, es algo interesante como para poder llevar estos puntos que acá tocamos porque nos da una pauta de que no es un invento, no es algo que viene desde ahora, sino que viene de muchísimo tiempo atrás.
hablamos de los Hopis, hablamos a nivel científico de Einstein, que lo nombra, lo menciona, él propiamente dicho dice que esto lo saca de estos Hopis. O sea, fíjate que hay cosas muy puntuales, muy interesantes en las civilizaciones antiguas que no por nada quisieron esconderse. Se quisieron esconder porque claro. esto es lo que genera realidad propia. Saber manejar, saber moldear el tiempo, está bien dicho, porque si Ujú. el tiempo y el espacio van juntos y el espacio Sí, se puede moldear, el tiempo también se puede moldear, ¿sí? claro. Es de la mano. Entonces, Sí, sí, sí. cómo, eh, cómo algo tan esencial como manejar el tiempo es una de las claves que te va a dar para poder generar la realidad propia de la que tanto estamos hablando de inicios, como la palabra, la escucha se torna en algo cotidiano, el tiempo se tiene que tornar en tiempo cotidiano. Fíjate que vamos encarando casi los mismos temas principales desde distintos lugares. ¿Por qué? Exacto. Porque el psiquismo necesita esto de encararlo de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y Mm, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, ir viendo diferentes lugares donde uno lo pueda empezar a asimilar. Primero que no todos asimilamos de la misma manera. ujú. Asimilar iniciáticamente las cosas significa mover el tiempo en lineal y circular. Asimilar iniciáticamente las cosas significa poder aprender algo que no se tiene aprendido, que es a que el hemisferio izquierdo trabaje junto al hemisferio derecho. Si vas a la ciencia, prácticamente te dicen que es imposible. Pero bueno, Ajá, ya sabemos que para la ciencia es imposible unas cuantas cosas que iniciáticamente no lo son. Ejemplo de claro. esto, y puntualizando la ciencia, hay muchísimos, muchísimos ejemplos donde la ciencia médica dice que algo no se puede curar y por otro lado, sí se cura. Eh, Claro. Sin dar y entrar en este tema puntual, pero los dos sabemos esto y más que nosotros dos, hay un montón de gente que va a escuchar esto que puede hacer, o sea, hacer un cierto con la cabeza y Claro. conoce a alguien que ha sucedido seguramente algo similar. Lo que pasa que, Los milagros, ¿no? claro, Los exacto, supuestos que milagros. los Ajá. milagros no son más que ese viaje interior que hace la persona a la que llamamos enferma, o sea, la que Ujú. tiene el proceso de enfermedad, que a ver, científicamente en realidad se quiso hacer ese bucle para que la persona se oculte tras una enfermedad algo que cree imposible de sanar, pero Claro, de movida, y tengo muchísimos argumentos que podemos explayar en algún otro momento, en que todo lo que produce el cuerpo lo puede disolver. Es claro. exactamente igual que lo que como funciona el tiempo. ¿Por Ujú. qué dimos ese inicio de encarar el tiempo a nivel iniciático? Porque tenemos esa dialéctica que está en la hora sin H, en la hora de palabra, y tenemos también esa dialéctica en la parte temporal. Ambas, ambas cosas que estamos mencionando son las que van a producir realidad realidad propia de calidad permanente. O sea, cuando uno descubre una oratoria, descubre una palabra, descubre cómo moldear el tiempo a su favor, va a Ujú. descubrir cómo generar realidad propia y cómo variar esa realidad si está siendo no propia. O sea, si el yo me está manejando la realidad que yo no quiero tener, tengo que saber en tiempo y espacio, con palabras, con la hora, cómo modificar eso que sí quiero tener. ¿Por qué? Ujú. Porque primero, esto en la India o sea, se hablaba por eso hay algunos términos que se llaman, se mencionan con el sonido
na o nam, que significa ujú, no. Por eso namaste, namaskar, son todos sonidos. ¿Y por qué? Fíjate que digo sonidos y no digo palabras. O sea, la palabra está bien, está creada la palabra, pero el sonido es muchísimo más importante que la palabra. ¿Por qué? claro. Porque con un sonido que está negando, como na o nam, yo puedo crear, es lo que yo tengo que poner en el español como no, y poner una barrera y Ujú, decir, no, esto no entra. No quiere decir que esto no permito que entre en mi realidad. Entonces, ujú, eso es lo que hago con ese na. ujú, No quiero que esto entre. ¿Por qué? Porque quiero ujú, generar otra realidad. ¿Para eso qué tengo que hacer? Vaciarme de ese na o ese nam. Tengo que primero poder decir qué no quiero que entre para poder generar un presente que ejecute la realidad que yo quiero. Entonces, volviendo a esto del tiempo, ¿cómo hago yo para que mi presente, que precede algo, que es previo y se me sucede permanentemente, eso genere realidad propia y sea permanente? Voy a poner de esta manera un ejemplo en concreto, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que sería la cola de un escorpión, fíjate que la cola tiende a hacer ese círculo, ¿sí? ujú. Exacto. Y esto lo podríamos llevar incluso a temas como el horóscopo de Dendra. El horóscopo de Dendra tiene muchas claves, se nos llevaría muchísimo tiempo, pero tiene muchas claves donde esto del escorpión entra en juego cuando, si, aparte estaría bueno tener una imagen y demás, pero cualquiera que quiera investigarlo lo puede buscar y en internet está. Fíjate que en el escorpión siempre está Sagitario apuntando con la flecha, ¿sí? Y la Ujú, flecha está en una posición de tiro, o sea, está en una posición donde no está floja ni está apuntando hacia arriba ni hacia abajo, está apuntando directamente hacia la cola. Eso, ok, eso tiene un simbolismo que no es oh, cualquiera. ajá, Eh, pero puntualmente, para poder sacar esto, eso nos llevaría muchísimo más tiempo, pero sí para poder entenderlo y explicar esta parte puntual, ver cómo esa cola del escorpión es la que al picar nos inyecta eso, esa realidad de la que no queremos. Entonces, nuestro presente, ¿de qué viene? ¿Viene de un pasado? ¿Viene de un futuro? ¿Cómo creamos ese presente tal cual lo queremos? Porque si ujú, vamos a la parte de la línea lineal, la recta, esa recta famosa del tiempo, tenemos en el medio el presente, hacia la izquierda va a estar el pasado y hacia la derecha va a estar el futuro, lo cual el ujú, futuro se torna un poco de algo incierto porque supuestamente no sabemos el futuro, no lo podemos ujú. saber, pero Supuestamente, exactamente, ajá, sí. pero si en realidad uno entiende que la realidad la manejamos nosotros, la realidad la tenemos que aprender a manejar nosotros, no podemos dejar de mencionar que cualquier línea temporal tiene y debe ser creada. No puedo suponer que un futuro vendrá a raíz de no sé qué. O sea, no tengo idea qué va a venir. En realidad sí tenés idea que va a venir, pero como tu realidad está manejada por el yo, el futuro está manejado por un yo que crea la realidad de un presente y ese futuro lo desconoces. Y Claro, cuando llega el futuro, te ves con algo, decís otra vez esto y yo no quería esto otro, pero vos no te ocupaste claro, de modificar cosas que hacen que ese pasado
pique con la cola del escorpión y te vuelva a inyectar eso que no querías. Entonces, claro. ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa cola del escorpión la tenemos tanto para un pasado como para un futuro? Se Ujú. generaría una especie de bucle, ¿sí? Donde ese Sí, círculo, en vez de ser infinito, sería un círculo cerrado y que pincha a donde yo tengo el presente. Pero ¿dónde está sí. la clave? La clave está en saber de qué manera hacer para que primero pinche el futuro creado y no pinche el pasado ya creado. Ujú. Entonces, yo tengo que traer del futuro a mi presente algo que haga que el pasado que pasa sea otra cosa de la que yo Ok. quiero. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso sería, en tu presente estás viviendo una situación que quieres cambiar, que quieres algo mejorar. Entonces te vas a ese futuro y en ese futuro empiezas a construir lo que quieres que sea realidad en algún momento, ¿no? Viene ese futuro, ¡ting!, inyecta tu presente que a su vez cambia tu pasado, porque ya no eres esa persona que tenía esos paradigmas, que ese yo estaba manejando tu vida, tus circunstancias, para estarte inyectando ese veneno a ti mismo, sino que fuiste, hiciste todo un proceso de construcción y reconstrucción desde el futuro, porque todavía no lo está haciendo, pero lo estás construyendo en el futuro para que llegue a este presente y luego la cola del pasado cambie y pum, ya se empieza a hacer como otra, bueno, se haga ya como el ciclo virtuoso, ¿no? Ya no el ciclo de envenenamiento de ponzoña. Exacto. Y ahí lo graficaste muy bien. Y fíjate si queremos agregar algo, es ese gráfico que estamos haciendo, es el alfa y el omega juntos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no tengo pizarra acá, pero si uno lo Ajá, busca, el alfa y el omega juntos dan ese, lo voy a hacer con el dedo en el aire, es ese bucle hacia un lado que ajá, formaría el bucle, continúa el círculo y se cierra en eso. Entonces queda como si fuera una especie de cinta de Moebius. ok. ¿Sí? Justamente, bueno, ahí nos sirve como ejemplo, la cinta de Moebius, en vez de ser un círculo cerrado, es un círculo Uh-huh. donde tiene esa pequeña distinción donde en un punto se gira y genera tanto el afuera como el adentro. No es un círculo Ajá. cerrado, sino que es un círculo abierto. Ujú. Eso, Claro, eso claro. sirve muchísimo para graficarlo y si lo queremos llevar a algo de lo ya hablado, fíjate que lo podemos incorporar en ese futuro, es el resultado que yo quiero. Entonces, Exacto. si ese futuro yo lo tomo como mi resultado, ese resultado tiene una característica fundamental, que es que tiene que ser denso. El resultado tiene que ser densificado. O sea, no puedo generar un resultado si es solo un imaginario. Yo el resultado Ajá. tiene que ser algo denso, pesado, concreto. ¿Por qué? Porque si ahora cambiamos a el tiempo lineal y yo tengo un resultado denso, me va a generar, o sea, ¿de dónde viene el resultado denso? Va a venir de un desde dónde, ¿sí? Ujú. ese, ese inicio, ese desde dónde, que une el resultado, arma una línea, y ese desde dónde es el que tiene que ser sutil. Entonces, esa línea, esa vara, si yo tengo acá el resultado denso, va a ir hacia abajo y va a ir Ujú. derecho hacia mi objetivo, hacia mi resultado, hacia lo que yo estaba buscando. Pero Claro. si esto es exactamente al revés, o sea que mi resultado es algo imaginario y lo denso es lo que debería ser sutil, que es el imaginario, la idea, el desde dónde,
la ecuación cambia y hace esto. Entonces, en vez de ir hacia mi resultado, todo va en contra. Lo mismo pasa con el tiempo. Entonces, por eso es que se puede manejar, se puede moldear. De hecho, yo puedo ir a una situación futura o a una situación pasada. A ver, Nada. imaginemos que quiero modificar una situación que me traumó. Entonces, o que no me, o sea, no la pasé bien y demás. Yo puedo hacer en dónde. Esto es fundamental entenderlo. El tiempo no lo tenemos que ver como el relojito que gira la aguja. El tiempo es Ujú, a nivel imaginario. Es lo que nos sucede a nosotros en un tiempo-espacio. Entonces, ujú, si dijimos que si cambio tiempo, cambio espacio, si cambio espacio, cambio tiempo, bueno, vayamos a cambiar lo que es más sutil. El tiempo puede jugar claro. ese rol. Entonces, si yo quiero modificar algo eh, que me traumó o algo, una situación que yo quiero modificar porque no quiero que se repita, debo cambiarlo, debo ir a cambiarlo. Y eso es lo que hacían los grandes iniciados. Esa Ujú, era la herramienta que tenían para poder gestionar y crear su propia realidad. O sea, eso no quiere decir que nunca se hayan equivocado. Lo que pasa es que las religiones nos metieron, nos insertaron a personajes que son místicos. O sea, desde la parte eh, divina se crearon divinidades cuando en realidad eran personas, carne y sí. hueso como nosotros, que buscaron un viaje interior, buscaron un viaje Exacto. hacia sí mismos. Ujú, Eso es lo que los destaca. Por eso es que fueron tan divinos en lo que hicieron. No que nacieron divinos, sino que la divinidad la desarrollaron en ellos buscando en sí mismos. O sea que cada uno de nosotros tiene esa divinidad. Y sí. esto es algo que no se habla mucho, pero es una obligación sacarla. Es algo que nos fue dado, y como nos fue dado por dioses, nuestra obligación es usarlo. Es como si alguien te regalase algo y vos no lo usaras. O sea, es un desprecio. Sí. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, el tiempo que nos regalan los dioses para poder gestionar, para poder formular una realidad propia, lo tenemos que usar como una herramienta más de las que usamos, ¿sí? Ujú, Pero hay que aprender a usarla, hay que aprender a entrar en ese tiempo, hay que aprender cuándo yo voy a querer tener un tiempo circular y un tiempo lineal. Por ejemplo, si yo quiero que algo no se repita, necesito cambiar para que al picar esa cola de escorpión no vuelva a caer en ese lugar y necesito correr del lugar, o sea que ahí sí me sirve la linealidad. ¿Se entiende ahí? sí, O sea, claro. es Sí, fundamental sí. comprender ese concepto porque no hay un tiempo circular solo y no hay un tiempo lineal solo. Voy a tener que usar ambos para poder generar lo que yo quiero. No Claro. funciona de otra manera. Así como tenemos que usar la palabra, como tenemos que usar una idea previa. Vos fíjate que a raíz del tan mencionado plasma, que todo lo amplifica y todo lo corre, hoy cada día que pasa más es crucial ser puntuales, porque esto de lo que antes podíamos tener algún tiempo de corrección, cada vez hoy es más acelerado, cada Mm, vez se plasma más lo que uno quiere, sea lo que realmente quiere o sea lo que la realidad del yo le está creando. sí. Entonces, esto es lo que hay que puntualizar, es lo que hay que desarrollar para poder generar realidad propia, para poder entender cómo funcionar en un tiempo circular, cómo poder generar un tiempo lineal cuando nos es conveniente, eh, cómo aplicarlo en el día a día, cómo generar
una situación que quiero generar o una situación que ya está generada, modificarla. Entendamos que esto es totalmente importante porque cualquier persona entiende que si generó una situación, no la puedo modificar. Ya está intocable. O sea, el Sí, pasado no modifica y por creer que no modifica, cada día sigo repitiendo el pasado. Mira, acá me claro. viene un ejemplo que justamente le di a mi hijo el otro día. Es algo a destacar y a grabarlo. Estamos acostumbrados a decir erré, o sea, cometí un error. Ujú. Y yo le digo, le dije así tal cual. Digo, mira, considera el error como algo que es diabólico. O sea, el error viene del diablo. ¿Por qué viene del diablo? Porque viene en la repetición. Etimológicamente, de errar significa Sí, repetir. Cuando lo que nosotros tenemos que ir a buscar de lleno es fallar. Porque fallar es divino, pero errar es diabólico. ¿Por qué? Fíjate que mismo esto está en la Biblia propiamente dicha. Dios falló 1000 veces, pero no erró. claro. Siempre falla. De hecho, todo el primer tramo de la Biblia son todos fallos. Dios quiso hacer esto y falló. Dios quiso hacer esto y falló. Esto otro y falló. Mandó el diluvio y se arrepintió. Pero fíjate que hay una infinidad de lugares en donde uno encuentra esto a nivel divino. Sí, Entonces, si Dios falla, ¿cómo no vamos a fallar nosotros? Nosotros tenemos que buscar la falla. ¿Por qué? Porque la falla es la que nos hace ver desde dónde tenemos que hacer el cambio. claro. Entonces, al Sí, fallar, podemos sí. continuar, pero al errar, Estás en repetimos el y mismo. nos ancla. Nos quedamos atrapados en un bucle de repetición, en el error. Ujú, Por ujú. eso se decía que el diablo siempre te va a tentar a que repitas el error. Exacto. Y Sí, eso sí, me sí. parece que es grandioso poder reconocerlo porque habla hasta de los textos sagrados, de cómo el texto nos dice eh, palabra por palabra el significado. Pero fíjate que hay muchísimas cosas que acá hemos mencionado que si el texto no lo lees desde la iniciación, no lo ves, Pasa pasa desapercibido, claro. desapercibido. ¿Por Sí, sí, qué? sí, sí. Porque el texto leído y visto o estudiado desde la iniciación es justamente lo que estamos hablando hoy y tantas otras veces hablamos, que es hacer el viaje del sí mismo, el viaje iniciático, el viaje interior. Y para hacer ese viaje interior, debo ir hacia la divinidad en mí, debo reconocer esa divinidad. Esa divinidad está en los tiempos que hablamos, en los dioses que mencionamos, nos dan la prueba y la muestra de cómo generar la realidad propia, nos muestran que generar realidad propia es divino y repetir, errar, es diabólico. Siempre nos va a llevar a la falla, porque la falla para el iniciado es lo que hace el crecimiento, la tenemos que buscar. Es imprescindible generar eso y buscar la Sí. falla en